8 horas con 19 minutos. Saludamos al doctor Enrique Terán, él es catedrático, ha sido un portavoz también, invitado constante a este medio de comunicación durante la pandemia. Doctor Terán, muy buenos días. Anuncios oficiales que se contradicen, situaciones que vuelven a preocupar a los ecuatorianos, amenazas de que en el país en donde supuestamente se originó la pandemia en la China por los cambios de estrategia, podrían fallecer aproximadamente 1,5 millones de personas. Traen nuevas preocupaciones, traen confusión para el público. La pregunta es cómo actuar en las reuniones familiares, en concentraciones como el Pase del Niño aquí en la ciudad de Cuenca en los próximos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Y una vez más, qué lástima que nos tenga que volver a reunir la COVID. Pero como habíamos dicho nosotros a lo largo de todos estos 2 años y medio de pandemia, es algo que no se resuelve por decreto y mucho menos de forma unilateral. ¿Qué equivocación sigue cometiendo las autoridades al minimizar la situación y tratar de generar sobreconfianza en la población? No es tampoco cuestión de hacer una bomba de tiempo y generar pánico, pero sí llamar una vez más a la conciencia ciudadana, a lo que aprendimos durante estos 2 años y medio, las medidas de autoprotección que tienen que empezar por el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Hoy que se vienen las festividades de mucho relacionamiento social, no solo familiar, hay que tener cuidado con el estatus vacunal de las personas. Ojo que nosotros nos quedamos en un 80% de la población con segunda dosis. Llegamos tan solo a un 55% de la población con primera dosis de refuerzo y estamos en 12% de la población con una segunda dosis de refuerzo. En esas circunstancias, la tranquilidad es lo que menos debe reinar. Los adultos mayores, que son la población más susceptible de tener complicaciones por la COVID-19, en la mayoría de los casos han transcurrido 4, 5 o 6 meses desde que recibieron su última dosis vacunal y por lo tanto esa memoria inmunológica ya se encuentra debilitada. Es algo que ya habíamos explicado y sabía la población. Tenemos variantes nuevas circulando, tenemos aquí la BQ1, tenemos aquí la XXB, que son variantes no de mayor peligrosidad, pero sí variantes que tienen mayor transmisibilidad y que sobre todo pueden evadir inclusive la memoria inmunológica generada por las vacunas aplicadas anteriormente. Tenemos una población infantil que fue vacunada con 2 dosis de Sinovac y que es la que menos protección protege o brinda contra estas nuevas variantes. Tenemos un grupo importante de adultos jóvenes que recibieron sus refuerzos con esta vacuna de Sinovac y tenemos ya disponible a nivel mundial una vacuna actualizada, Gustavo, la que estábamos esperando, esa vacuna que se llama bivalente y que protege contra la cepa original y sobre todo contra la cepa de Omicron, pero no hemos escuchado a las autoridades celeridad. Recién se manifestaron que quizás para el mes de marzo, abril del próximo año, el Ecuador disponga de la misma. Entonces, en ese escenario, la autoprotección es fundamental y debe ser la conducta para evitar que tengamos que lamentar incrementos de casos e inclusive hospitalizaciones y muertes que ya han sucedido. Doctor, Justamente, por sí, favor, perdón, Rosana, sí, adelante. doctor Terán, más bien yo lo que le quería comentar o consultar también a usted es que esta nueva ola de COVID realmente le podemos denominar como una nueva ola porque hemos escuchado de algunos expertos de que no es una nueva ola, que de alguna manera vamos de aquí en adelante a empezar a vivir esto de manera permanente. Vamos a tener épocas como esta misma época en la que hay un incremento de casos de influenza o de enfermedades respiratorias y que una situación muy similar vamos a empezar a vivir de aquí en adelante, es decir, para toda la vida con el COVID-19.
Es una apreciación bastante justificada, porque de hecho cuando nosotros hablamos de que esto se convirtió en pandemia, decíamos que el periodo de resolución era al menos de unos 4 a 5 años para lograr una estabilización en la cual va a haber fluctuaciones. Lo que nosotros no debemos perder de vista es que el Ecuador sigue caracterizándose por un bajo número de pruebas diagnósticas, lo cual puede estar enmascarando la situación. Recordemos que penosamente, hace un año atrás, cuando apareció Omicron, nosotros tuvimos durante el mes de diciembre la escalada de casos que se dispararon en enero de forma impresionante. Hoy estamos manejando, de acuerdo a las cifras oficiales, un incremento progresivo de casos de alrededor de 1.500, 2.000 casos por semana. Las cifras oficiales del ministerio en la semana 49 dan cuenta de cerca de 5.600 casos y el reporte global mundial de monitoreo de COVID habla que al 13 de diciembre, que es el último dato disponible, eran 6.735 casos. Entonces siguen aumentando. Y ahora que vienen las festividades, ahora que viene justo esa esperanza de reunirnos, de poder estar en familia, cuidado vayamos a ser generadores de contagios masivos, cuidado vayamos a hacer que esa cifra se dispare e iniciemos el 2023 penosamente con otra casuística elevada de casos. En ese escenario sí hablaríamos de una nueva ola. Por el momento es solo una escalada de casos que hay que prestarle atención y tratar de reprimir su crecimiento. Ahora, ¿qué decir sobre estos criterios que se han generalizado, doctor Terán, de que la COVID ya no lleva a los pacientes a salas de cuidados intensivos? Que los casos de fallecimiento se dan, sí, pero que son casos aislados, que se concentran en pacientes con bajas defensas, ya sea por edad avanzada o cuadros clínicos que incluyen otras enfermedades, que una infección con COVID no debe preocupar más allá de una gripe o una influenza. Gracias por esa pregunta, Gustavo, porque es lo que nos está ahora preocupando de sobremanera. La COVID nunca fue una enfermedad de alta mortalidad. Comencemos por ahí. Nosotros siempre decíamos que 8 de cada 10 infectados se curaban espontáneamente. El problema es que esos 2 que no se curaban eran los que se podían complicar, llegar al hospital y morirse. La vacunación iba enfocada a tratar de evitar justamente que eso suceda y ha cumplido en gran medida con ese objetivo. Nosotros ya no vemos mortalidades elevadas, ya no vemos colapso hospitalario. Ese es el fenómeno inicial de la vacunación primaria que el país le implementó de forma bastante adecuada y que nos ha permitido estar donde estamos. Pero la COVID no es una gripe cualquiera común y corriente. Cada vez existe más evidencia respecto a lo que se llama el post-COVID o el COVID prolongado, el long COVID que le llaman en inglés, que es una problemática que se da por 2 factores fundamentales. El primero por infecciones repetitivas y el segundo por persistencia del virus debido a que el sistema inmunológico no está preparado. Este post-COVID, este COVID prolongado afecta al sistema nervioso central, sistema respiratorio, cardiovascular y genera una problemática de salud que a nivel mundial está causando una sobresaturación de los sistemas de salud ambulatorios y está incrementando costos de salud. Hacemos mal nosotros en no comunicar esto y alertar a la población que reinfectarse por COVID no es una buena idea, aun cuando consideremos nosotros que ya es inocuo, que ya es de poca preocupación o que no va a generar hospitalización. Tenemos que seguir insistiendo que al virus le estamos conociendo paulatinamente y poco a poco, y que por lo tanto, conforme vamos entendiendo más, nos preocupa la presencia del virus circulando y la poca atención que le está poniendo la población. En las actuales circunstancias, ¿son efectivamente los niños, constituyen ellos el sector más vulnerable?
Por supuesto, porque recuerde usted que los niños estuvieron 2 años y un poco más prácticamente en aislamiento, porque tenían sus actividades por vía remota, por vía virtual. Se vino la presencialidad sin la planificación adecuada. La gran mayoría de las instituciones educativas y particularmente en el segmento público no tienen capacidad adecuada para prevenir la contaminación, el contagio cruzado de estos niños. No hay buena ventilación, no hay espacios adecuados. Se ha visto que en algunos casos ni siquiera tienen una buena dotación de baterías sanitarias y demás. Entonces, esos niños pueden ser el motor, el foco fundamental de transmisión por un lado y luego de enfermedad por otro. Esos niños son los que van en el transporte público, en el cual ya no se respetan aforos, ya no hay ventanas abiertas, ni siquiera se respeta la última obligatoriedad dictada por el COE de uso de mascarilla. Entonces, la población tiene que focalizar esa conciencia social. Es muy importante que si usted tiene un niño sintomático, si usted tiene un niño que parece que tiene gripe, que no le puede hacer una prueba para descartar si se trata de COVID o no, mejor déjele en aislamiento domiciliario. Evite que vaya a clases, que esté en contacto con otros niños, que los contagie. De igual manera usted, si es que está sintomático, no vaya a su trabajo. Explique que cree que puede estar infectado y eso debería ser la conducta. Se ha hecho ya asequible o se ha hecho disponible, más bien, perdón, las pruebas de autodiagnóstico de COVID, pero desafortunadamente su uso es todavía muy limitado y por lo tanto es otra de las recomendaciones que tenemos que dar en esta época. Si usted se va a reunir con sus padres que son de edad avanzada, con sus abuelitos, invierta en hacerse una prueba antes de visitarlos para estar en certeza que usted no está enfermo, que no esté infectado, más todavía si es que está con alguna sintomatología respiratoria. Es fundamental que recordemos que las personas de edad avanzada, las personas con enfermedades crónicas, son mucho más susceptibles de tener una infección y que ésta se agrave, que se complique y que pueda terminar en hospitalización nuevamente. Terminemos con su opinión con respecto a concentraciones que se darán en varias ciudades del país, aquí en Cuenca, el pase del niño. ¿Cómo hacerlo? Llamar a la ciudadanía al uso de la mascarilla. Ya vimos nosotros el beneficio de esta medida de protección sencilla. Tratemos, ya que no va a ser posible evitar la conglomeración, el uso proactivo de la mascarilla. Seamos sensibles de protegernos y de proteger al resto. Si usted tiene, por favor, algún tipo de sintomatología respiratoria, no concurra. Le va a agradecer más el niño, la Virgen y todos los santos que usted se quede en casa a que vaya a hacer un acto de fe en el que inadvertidamente termine contagiando a muchas más personas y luego pueda ser responsable de pérdida de vidas de esos seres queridos o no conocidos inclusive. Gracias, doctor Terán, por habernos acompañado nuevamente. Un gusto siempre, un buen día. El doctor Enrique Terán es médico farmacólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Y justamente aquí en la ciudad de Cuenca, Monseñor Marcos